Hola a todos, soy Sergio Nozal, esto es ARC Opciones y vamos a hacer el repaso de la semana en los mercados. Esta es la clase de los lunes. Y bueno, esta semana vamos del 27 de octubre al 31 de octubre, es la última semana de este mes primero del último trimestre. Vamos a ver qué nos depara. Bueno, lo primero, algunas novedades que hemos visto en la semana pasada para aquellos que estén dentro de la comunidad. Eh, este viernes 31 cerramos matrículas de la nueva edición de la especialización Weekly SAC. ¿Vale? Eso lo tenéis bueno, si estáis dentro de la comunidad, eh, tenéis toda la información. Bueno, aquí en el post de hoy tenéis detalles sobre últimos resultados de la operativa. Tenéis también eh, hace aquí el vídeo del cierre del Q3 la semana pasada, que lo comenté, bueno, y durante esta semana voy a compartir algo más de información para aquellos que estéis interesados. Igualmente tenéis mi email, mi contacto, por si queréis ampliar detalles, ¿vale? En el caso de que estéis viendo este vídeo y no estéis dentro de la comunidad, te recuerdo que el registro es gratuito y bueno, vamos compartiendo durante la semana diferentes tipos de información. Bueno, también el podcast 13 dentro del canal de SAR Inversiones de YouTube está liberado. Eso también, como digo todos los lunes, es un buen resumen de la semana para que bueno, veáis de forma bastante amena en 10 minutos lo más importante ocurrido en la semana desde un punto de vista macroeconómico. Bueno, la semana anterior ha sido semana alcista, veis aquí rendimientos de los principales índices, el S&P subió un 1,9, el Nasdaq un 2,3, semana alcista. A nivel, a ver si me pinta esto hoy, sí. A nivel económico o de fundamentos, tuvimos datos de inflación que han subido ligeramente, pero también hemos tenido datos de contrataciones bastante negativos. Digamos que si ponemos una balanza por un lado la inflación y por otro lado el desempleo, este último se está deteriorando más de lo que del repunte que estamos viendo en los datos de inflación, y eso en cierta forma deja vía libre para que la Fed continúe su plan de bajada de tipos, que de hecho esta semana tenemos el miércoles reunión de la FOM y el mercado básicamente está proyectando una nueva bajada de tipos. Así que bueno, en principio eso sería lo más destacable. También tuvimos datos de crecimiento positivos. Ahora vamos a ver en la presentación de hoy estimaciones de earnings para este próximo cuarto, que como sabéis ya estamos en temporada de earnings y las proyecciones siguen siendo buenas. Bueno, este resumen, ligero incremento de la inflación, pero es el más pequeño de los últimos 3 meses y básicamente deja vía libre para que la Fed pues, baje este miércoles otros 25 puntos básicos. Bueno, voy a ir compartiendo algunas gráficas que he ido recopilando durante la semana, como todos los lunes. Esta la traía la semana pasada, básicamente comentaba que el mercado pues, está descontando ya una bajada para este miércoles de casi el 100%, ¿vale? Y luego, obviamente, hay que ir viendo cómo evolucionan los datos en esta próxima semana, pero ya también para la reunión que no se ve, de diciembre, habría otra bajada de tipos, si es que no cambia demasiado, o si no empeora mucho la inflación, habrá que ir viendo. Bueno, aquí veis la proyección bueno, de la política de bajada de tipos por parte de la Fed, que en principio, como sabéis, pues se espera para este año. Estaríamos en esta semana en la segunda bajada. En diciembre es muy probable que veamos una tercera. Había analistas que hablaban de 2, otros de 3, y el año que viene también continuar con un par de bajadas más. Hay que ir viendo mes a mes, sobre todo que el desempleo siga en ese proceso de deterioro y que la inflación no se dispare. Que hay muchas probabilidades, al menos en contexto histórico y en correlación con otros eh, ciclos de inflación, pues que veamos un cierto repunte durante 2026 de
vamos a ver cuán fuerte es dicho repunte. Bueno, como decía, estamos en plena temporada de earnings para correspondiente a los datos del Q3 de este año. En principio, las estimaciones son buenas y bueno, esto también debería favorecer a que empuje el mercado al alza en este último trimestre. En principio, aunque podamos tener ruido y volatilidad, sobre todo por comentarios políticos, como hemos visto en estas últimas semanas, los fundamentos de fondo siguen siendo positivos, es decir, una Reserva Federal en plena bajada de tipos, básicamente inyectando liquidez al mercado y unas expectativas de crecimiento en beneficios empresariales, pues la tendencia o la expectativa de crecimiento en los índices es positivo, así que deberemos seguir viendo una continuación alcista. La semana pasada veíamos, analizamos desde dos puntos de vista el concepto de burbuja, ¿no? Que hay gente que piensa que estamos en un escenario de burbuja, desde un punto de vista de valoración, otros piensan que todavía estamos lejos de ese nivel de sobrecompra extremo propio de una burbuja. Bueno, aquí veis en esta gráfica extensiones alcistas en otros mercados alcistas. ¿No veis? El promedio suele ser de un mercado alcista del 30%. Actualmente ya estamos en ese promedio, pero veis que hay mercados en los que se ha extendido esa continuación alcista. Se habla mucho de la correlación del aumento actual con la del fin de la década de los 90, año 2000. Fijaros que en ese contexto el mercado alcista se desarrolló hasta un 45%, es decir, que perfectamente todavía podríamos ver un 2026, una continuación alcista durante 2026, antes de ver una corrección de mercado. Veremos qué pasa. Bueno, aquí veis proyecciones de gasto de capital en las principales tecnológicas, Amazon, Microsoft, Facebook, Google y Oracle. Veis que las proyecciones son alcistas, son de crecimiento y por tanto, bueno, pues esto debería también favorecer que la tendencia siga al alza, sobre todo el tecnológico. Más imágenes. Bueno, la semana pasada hablábamos del oro. Decíamos que habíamos visto un incremento de entrada de flujos masivo en las últimas semanas, que estábamos en un nivel de sobrecompra alto. Ahora vamos a analizarlo con más detalle. Este gráfico que veis aquí es la correlación del Bitcoin, el oro y la curva M2. Para los que sois alumno de la escuela y tenéis acceso a la zona de bonus masterclass, os recuerdo que este indicador M2, hay una clase y una masterclass con este indicador y ahí se explica cómo utilizarlo. ¿Bien? Pero bueno, este gráfico lo que nos viene a contar es la correlación que tiene el Bitcoin con el oro, obviamente con un desfase. El oro ahora mismo estaría en este punto, el Bitcoin está en este punto, pero estaría desfasado. Pero veis que se mantiene esta correlación, muy parecida a la M2, con ese desfase. Y bueno, el análisis de este gráfico viene a decirnos que si esto se mantiene, pues deberíamos ver las próximas semanas y durante los próximos meses una extensión alcista del Bitcoin y por ende, si se mantiene la correlación del Bitcoin con la renta variable americana, pues también un impulso alcista en renta variable americana, pues para ir a cerrar ese gap con la M2. Bien, bueno, es una proyección basada en correlaciones, vamos a ver si se cumple o no. Bien, gráfico interesante de volatilidades por activos. Veis en amarillo la correspondiente al oro. Y bueno, esto va en línea a lo que hablábamos la semana pasada, que decíamos que estábamos en picos de entrada de flujos en el activo. Estábamos muy sobrecomprados y de hecho, si veis un gráfico del oro, pues vamos a ver, ETF, hemos tenido corrección durante la semana y de hecho ya ha empezado a roto suma 20 y vamos camino de la EMA 50 pues para absorber toda esta subida. Para los que sois inversores de Global Macro,
ya estamos fuera del oro, pero hemos tenido una exposición muy fuerte en los últimos meses, que de hecho nos ha ayudado a- a mantener un buen rendimiento. Pero hemos visto también una rotación en la última semana hacia otros mercados. Luego lo comentaré, traigo algunos gráficos, pero principalmente mercados emergentes, Nasdaq, eh, small caps, es decir, estamos viendo en estas últimas 2 semanas cómo los flujos han ido saliendo de mercados más conservadores, como oro y bonos, y entrando nuevamente en activos de riesgo. Bien, otra correlación interesante que, bueno, ya la hemos visto en otras ocasiones, es la del mercado actual con la la época de la burbuja.com durante el 2000. Y bueno, veis aquí en negro el mercado actual y en azul, pues, eh, el año 98, 99 y 2000. Y bueno, veis que de mantenerse esa correlación, eh, obviamente si se mantuviese el techo de las .com ocurrió en abril del año 2000, de mantenerse esa correlación estaríamos hablando de que nos meteríamos prácticamente a finales del 2026 en ese techo. Por eso digo que todavía le podría quedar a este mercado alcista bastante desarrollo, ¿no? Bueno, y la posible repunte de inflación, basándonos en ciclos históricos, esto está por ver si a lo largo del 2026 vemos ese repunte de inflación. Bueno, y esta correlación es parecida a la que veíamos anteriormente. La correlación de ChatGPT con Netscape, eh, y actualmente pues estaríamos más o menos por este punto, que en el corto plazo, para este año. Y esto, si lo bajamos aquí, pues actualmente estaríamos más o menos en ese punto. Bien. Eh, en este caso, la correlación aquí habla de eh, el 97. Según esta correlación, todavía le quedarían pues prácticamente 2 años más de mercado alcista. Bueno, son correlaciones, simplemente, como digo, siempre hay que tomarlas con pinzas, y hay que ir viendo. Pero bueno, eso es una buena brújula de lo que podría ocurrir. Bueno, para esta semana tenemos como eventos destacables confianza al consumidor y sobre todo el miércoles la reunión de la FOM, donde se espera que se muevan tipos 25 puntos básicos. El mercado hoy lunes está abriendo con gap alcista. Aquí veis el SP500, el MACD veis que se ha cruzado al alza nuevamente. Estamos haciendo nuevos máximos en tendencia alcista. Algunos mercados interesantes, el del oro que hemos visto, veis que, bueno, pues en corrección hacia su media de 50, como decía, en Global Macro estamos fuera y entrando en otros activos donde los flujos están entrando con más fuerza, como comentaba Nasdaq, que veis el gráfico del Nasdaq, también haciendo máximos, Russell, emergentes, principalmente activos de riesgo. Y el fondo de mercado, línea de avance de descenso, veis que están también en positivo, haciendo nuevos máximos en sincronía con el SP500. La relación o el índice de riesgo de volatilidad que seguimos se giró a la baja la semana pasada, es decir, entramos en un escenario sin riesgo de subida de volatilidad. Básicamente ahora por precio y volatilidad estamos fuera de riesgo, y también por gamma. Aquí veis, ahora vamos a ver el gráfico, el cierre de gamma del punto de inflexión por gamma en el SPX cerraba el viernes en los 6.700, estamos por encima de ese nivel, en zona de gamma positivo, lo cual es zona de riesgo bajo. Y fijaros, esto es para mí lo más destacable, el nivel de sentimiento que tenemos actualmente en los mercados. Según esta escala, en zona de miedo, con un SP500 haciendo máximos. Ya lo comentábamos la semana pasada, que con un índice muy cerca de máximos, por encima de su media de 50, estábamos prácticamente en miedo extremo, pues el mercado no tenía mucho recorrido a la baja, al menos en el corto plazo. Y fijaros, a pesar de ese rebote, de seguir haciendo máximos, el sentimiento se mantiene todavía en zona de miedo. Hay que ir viendo cómo evoluciona este nivel de sentimiento durante esta semana.
Lo ideal para que la tendencia alcista continúe es que vaya mejorando poco a poco. Si vemos un incremento rápido, el sentimiento no sería tampoco bueno para que se mantenga ese escenario alcista. Y bueno, y por gamma decía que el 6700, vamos al SPX, era el punto de inflexión. Más o menos en la EMA 20. Bueno, pues actualmente la zona de los 6,650 para mí sería un nivel clave, mientras no rompamos ese nivel escenarios alcista de fondo. Y en el corto plazo, fijaros el pivot medio para la semana que viene, los 6,750. Bueno, mientras el precio se mantenga por encima de ese nivel, el escenario es alcista en el corto plazo. Bien, que es muy probable que lo vayamos a mantener ahí por varias semanas más. Entramos también en una fase estacionalmente alcista. Como sabéis, octubre es un mes estacionalmente alcista, o noviembre también. Ya entramos en la semana que viene, en noviembre. Y fijaros, el ciclo compuesto, o sea, el gráfico compuesto por diferentes ciclos a nivel estacional, pues nos deja aquí una subida importante a cierre de mes, un mes de noviembre muy alcista. Luego podemos tener cierto ruido en diciembre, sobre todo a partir de la expiración de diciembre. Pero bueno, entramos en una fase estacionalmente positiva para los mercados en este segundo trimestre. Veis que a nivel semanal también estamos en una semana estacionalmente alcista y noviembre, un mes pues bastante fuerte desde un punto de vista estacional, sobre todo la primera quincena, ¿vale? Y también la última semana. Esto igualmente lo iremos viendo en sucesivas semanas. Y el rango de movimiento probable para la semana, vamos a ver si me carga. Bueno, pues tenemos la zona de los 6.880 para el futuro por arriba y los 6.730 por abajo. Ya estamos viendo con el gap alcista de hoy, pues estamos en zona de una desviación estándar y bueno, hay probabilidad de que incluso sigamos a la alza la semana. Pero bueno, esta zona de los 6.780 por abajo y 6.900 por arriba, pues es el movimiento o el rango de movimiento más probable para la semana. Y por cómo está el precio, pues es muy probable que el SP quiera ir a buscar la zona de los 6.900 y el imán de los 7.000 puntos a lo largo de noviembre. Es muy probable que ese será el objetivo. Bueno, pues este sería el resumen de la semana. Repito, si no eres alumno o no estás dentro de la comunidad de Sala Opciones, te puedes registrar a través de la web, es gratuito y vamos a compartiendo información, además pues, de esta clase de los lunes. Y bueno, y resumiendo a nivel de mercado, pues nada, tendencia alcista en los índices y lo más destacable, pues la reunión de la FOMC este miércoles en la que se espera una nueva bajada de tipos. Las proyecciones siguen siendo buenas a nivel de fundamentos, el escenario está alcista, un sentimiento bastante negativo, lo cual sigue favoreciendo pues, que la tendencia al alza continúe. Así que bueno, esto sería todo por hoy. Gracias por tu tiempo y nos vemos la semana próxima. Un saludo a todos.